Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Ella, estando en una reunión en la ONU, habían conseguido el voto de la mujer en otros países. Incluso creo que en India, que era muy difícil, en India como tienen a la mujer, ¿no?, hasta la fecha. Entonces ella pensó, ¿cómo es posible que se haya conseguido en otros países y en el mío todavía no? Y promovió posteriormente lo del voto de la mujer. Ella fue una mujer fuerte, muy diferente de lo que eran las mujeres en su tiempo. Ella era una mujer muy inteligente, era muy guapa, era una mujer alta, con mucho porte. Ella se caracterizó la mayor parte de su vida por ser una feminista activa y siempre en favor de las mujeres de clase humilde. Una mujer que fue iluminada y destinada para abrir un camino maravilloso para México. ¿Cuál es ese camino? La integración de hombre y mujer en la construcción de una patria como la nuestra. Su historia, como la historia de las mujeres que desde principios del siglo XX promovieron la ampliación de espacios políticos y sociales para las mujeres, es una parte central de la historia de la democracia en el país. Era una gran mujer y eso fue la que lo impulsó a hacer todas esas cosas en épocas difíciles. Su nombre fue Amalia González Caballero. Es descendiente de una ilustre familia de Tamaulipas, los Caballero. Nació antes de que empezara el siglo XX. En 1898. En esa época que la mujer solamente tenía acceso a primaria muy elemental y después, cuando mucho, podía tener como preparación la taquimecanografía, porque no podían ir a otra parte más que dedicarse al hogar, a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. Cuando muere su padre, su mamá decide venirse a México. La mamá de Amalia era maestra y eso ayudó mucho a doña Amalia a desarrollar su espíritu tan bello que tenía para declamar, para actuar, para cantar y tocar el piano. Su primera formación fue como normalista y después estudió en lo que hoy es el conservatorio, donde también había formación teatral. Escribió su primera obra de teatro siendo muy joven. Entonces, pensar que en esa época que a la mujer se le negaba todo, ver a una mujer como ella, que se desenvuelve con mucha rapidez, que llama mucho la atención. Ella se casó con Luis Castillo Ledón, un historiador que por mucho tiempo fue director del Museo Nacional. Y a partir de su matrimonio con Luis Castillo Ledón, ella adoptó el nombre de Amalia de Castillo Ledón. Todas sus obras
sus obras de teatro, sus discursos, sus documentos oficiales, los firmó como Amalia de Castillo Ledón. Fue a partir del matrimonio que se relacionó con intelectuales del mundo del Ateneo de la Juventud. Y ella conoce a una cantidad de escritores de la época fantástica. Y como México era un país diferente, la ciudad más pequeña, todos ellos se conocían, entonces ella tiene realmente la gran suerte de pasar gran parte de su vida, digamos, de joven matrimonio en ese ambiente. Y algo también muy importante en su biografía es que ella, su mamá, conocían a la familia de Emilio Portes Gil, presidente de la República y también tamaulipeco. Ella entró a trabajar en la oficina de la presidencia de Emilio Portes Gil y fue ahí como pues empezó a conocer el mundo político del México posrevolucionario. Trabajó directamente con la esposa del presidente Portes Gil. Un puesto bastante modesto en la burocracia, y ella, a pesar de tener un puesto que no era tan importante, hace tareas muy importantes. Le ayudaba a preparar documentos, a redactar, a hacer un proyecto de educación para las mujeres sobre prácticas higiénicas con los hijos y con la infancia. Su marido llega a ser gobernador de Nayarit. Entonces en Nayarit tiene la oportunidad de mezclarse con indígenas, con obreros, con campesinos, con gente intelectual, empresaria. Abre su camino. Ahí en Nayarit tuvo bastante injerencia en ayudar a las mujeres que estaban prisioneras. Ella creó talleres para que ellas tuvieran actividades y supieran enseñarles a leer y escribir. Al visitar a las presas se dio cuenta que los niños vivían con las presas porque no tenían quien se los cuidara. Entonces vivían en una celda. Entonces ella creó en el mismo predio una institución como una guardería, pero con otro ambiente, con animalitos, juguetes, como una ludoteca, ¿no? Después con las locatarias de los mercados que tenían a los niños abajo ahí en los puestos. Entonces también crearon las guarderías de los mercados. Y ya posteriormente para las trabajadoras, y se inició con trabajadoras de gobierno. Fue siempre de proteger a las mujeres humildes, y creó un sindicato de defensa de las mujeres trabajadoras. Esa es la primera labor que ella tuvo, dijéramos, de carácter político, durante el tiempo que su esposo fue gobernador. Cuando termina el mandato, su esposo lo nombran representante de México en la Comisión Interamericana. Ella se convierte en vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y después en presidenta por 4 años, que era el periodo que duraban. Y ya le toca un periodo muy interesante, porque estamos hablando del periodo de 39 en adelante, ¿no? Que viene la guerra y todos estos problemas que hay. Y como delegada de México, cuando eso, lo primero que hace es pedir que a la mujer se le permita participar política y socialmente en cada país. El gobierno de Cárdenas impulsa una reforma constitucional para dar el sufragio femenino. Esta es una reforma con la que el presidente Cárdenas tiene gran simpatía, pero en el último momento la iniciativa se detiene y no se llega a consumar porque no se publica en el diario oficial y por lo tanto no entra en vigor, a pesar de que se había aprobado con todas las de la ley.
en México esto de los derechos políticos para las mujeres todavía era algo demasiado avanzado. Había resistencia, había prejuicio frente a las mujeres que participaban en política. Se decía que las mujeres que participaban en política iban a masculinizarse, a convertirse en hombres, a desatender a su marido y a su familia. Sus inquietudes feministas se empiezan a notar en una serie de conferencias que ella da sobre mujeres importantes, sobre mujeres que nadie sabía que existían, heroínas de la independencia, de la revolución, mujeres escritoras, la primera mujer abogada, la primera mujer que tuvo un doctorado, en fin. Y se dedicó a escribir ensayos sobre las contribuciones que habían hecho las mujeres a la historia y a la sociedad, que hoy parece algo obvio, pero no siempre lo fue. Ella consideraba que los hombres y las mujeres pueden hacer lo mismo dentro de una forma que no alterara toda la vida social. O sea, ella no era una feminista radical como después hubo. Ella decía que estaba por un feminismo muy femenino. ¿Qué quiere decir eso? Que ella estaba por los derechos igualitarios de las mujeres. Eso es la parte del feminismo. Y femenino quiere decir que ella no estaba rompiendo con los estereotipos, con los ideales vigentes de feminidad de esta época. Fue feminista, pero hasta donde le convenía a ella, vaya. Cuando ella podía hacer las organizaciones y eso, ¿no? Decía, inclusive ella era siempre muy elegante, siempre muy bien vestida, y decía que ella tenía que estar muy bien vestida porque cuando entraba a un lugar era notorio que había entrado. Cuenta en alguno de sus escritos autobiográficos que se cambiaba de ropa 2 o 3 veces al día para estar adecuadamente presentada para la ocasión. O sea, ella era muy consciente, estudió teatro, muy consciente de lo que es el teatro en la política, porque la política tiene una parte de teatro también. Pragmáticamente tuvo mucho éxito para ella y para sus proyectos, porque, digamos, no había estridencias que molestaran al establishment y al mundo que fortalece las esferas claramente separadas entre hombres y mujeres. Después muere el señor Don Luis. A pesar de que el marido muere, es cuando ella más desarrolla sus actividades. De hecho, la trayectoria internacional de Amalia Castillo Ledón despega en el momento que enviuda, poco después de que enviuda, y que pues ya tiene toda la libertad para moverse. Y esto mismo la hace ir como delegada a Naciones Unidas. No llega a ser delegada propiamente ante la formación de las Naciones Unidas, pero está presente. En la conferencia de San Francisco, Amalia de Castillo Ledón y otras diplomáticas latinoamericanas propusieran que la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fraseara de manera explícita que hombres y mujeres son sujetos de los mismos derechos universales. Había otra posición, nada más y nada menos de Eleanor Roosevelt, en la que se proponía que fuera una redacción donde fuera el sujeto universal masculino. Los hombres, todos los hombres tienen los mismos derechos, pero Amalia de Castillo Ledón y Minerva Bernardino y otras latinoamericanas lograron este fraseo de hombres y mujeres tienen los mismos derechos, que no es un detalle menor. Para principios de los años 50 ya era insólito, era prácticamente una irregularidad que México no hubiera establecido el derecho al sufragio cuando la mayor parte de los principales países de América Latina ya lo habían establecido. Bueno, es que ya era imposible que siguiéramos siendo de los pocos países donde no se garantizaban los derechos políticos de las mujeres. Fuimos de los
propiamente últimos. Y entonces ella platicó, en ese entonces ya estaba de salida el licenciado Miguel Alemán, que era amigo de ella. Entonces ella fue a ver al presidente y le platicó. No era la primera que se acercaba al presidente para estas inquietudes, ¿no? Pero él le dijo, mira, yo ya voy de salida, preséntaselo al candidato de ahora, que era el presidente Ruiz Cortines. Bueno, que después fue presidente. Entonces ella habló con él y él le dijo que sí, pero necesitaba una cantidad de firmas de toda la República. Entonces ella a lo que se abocó es a reunir a todas las mujeres que tenían esta misma inquietud, pero pues estaban dispersas, ¿no? Amalia de Castillo Ledón participa en el Partido Nacional Revolucionario desde su fundación en 1929, que es el año en que ella se inicia en la vida pública. No participa en ningún momento en los partidos de oposición que, por cierto, tuvieron el sufragio femenino en su programa, como el Partido Antireeleccionista, que apoyó a José Vasconcelos, o el partido que apoyó a Andrew Almazán. Está en el PNR, después en el Partido de la Revolución Mexicana y después está en el PRI. Ella era como la líder de los grupos de mujeres en el partido, inclusive fue en algún momento presidenta de todas las mujeres del partido, o sea, ella sí era como la líder reconocida. Y también logró que el presidente Adolfo Ruiz Cortines le diera la encomienda de reunir firmas y organizar a las mujeres en las filas del Partido Revolucionario Institucional para que le solicitaran la reforma que daría el voto. En México ya había muchas mujeres que tenían la misma inquietud que ella, ¿sí? De otras instituciones, agremiadas, de otras cosas, de otros partidos. Hacía falta esto, una unión. Donde participan mujeres muy destacadas. Entre estas mujeres, de todos los ámbitos, pero la que más la acompañaba era Dolores del Río, la artista. María Lavalle Urbina, Aurora Fernández por la universidad, y como ellas, y la doctora Chapa, María Esther Chapa, que verdaderamente entró porque se trataba de una lucha muy frontal, pero la doctora Chapa era de izquierda. Discutía y pues se prendían los ánimos de las otras, como era María Lavalle, Aurora Fernández, Aurora Rayales y la doctora Edouard. Eran las que más se movían, junto con Amalia. Se reunieron todas, sacaron todas las firmas, le entregaron al presidente todo, él lo presentó ante la Cámara de Diputados. Cuando se presenta el escrito donde piden que la Cámara de Diputados defina, no las dejaron entrar al recinto de la Cámara, que en esa época pues era creo que por Doncel en la Cámara, y la reciben en un saloncito. No desistieron, tenían mucha gente que las apoyaba. Estaba la Cámara en las calles llenas de mujeres, sobre todo las que más participaban, pues eran las obreras. Estamos en la época de oro del corporativismo, donde las organizaciones tienen una gran capacidad de movilización en apoyo a alguna
demanda. Este fue el caso que las organizaciones obreras, campesinas, las organizaciones populares afiliadas al PRI reunieron a sus mujeres trabajadoras, amas de casa, en apoyo a la reforma. ¿Quién manejaba en esa época las obreras? Era la señora Hilda Nevares de Anderson, muy activa, y llevó cantidad de obreras a pedir el voto. Y por otro lado estaba, como vemos de repente ahí Reforma, otro grupo encabezado por la doctora Esther, con sus ideas socialistas, que era la época. Y pues era una discusión, pero lo que aquí hay que resaltar es que doña Amalia nunca perdió su serenidad, con una actitud de amistad para todo el mundo, porque lo que deseaba pues era lograr el voto de la mujer, y lo logró. Y bueno, ella hace un discurso muy bueno cuando se da el voto. El presidente, el decreto se le entregó a ella en las manos. Fue una cara visible con mucha presencia mediática y que dio el apoyo a esta que fue una propuesta de campaña de Adolfo Ruiz Cortines. Cuando ya se logró el sufragio, primero experimentaron a ver cómo respondían las regidoras y las presidentas municipales. Fue una prueba. Y a los siguiente periodo lectivo, pues tuvieron que darle el voto completo a todas las mujeres, no nada más en esos rasgos. Adolfo López Mateos fue el primer presidente en cuya elección participaron las mujeres. Esto fue hace medio siglo. Mi generación nació cuando las mujeres apenas comenzamos a beneficiarnos del trabajo de las mujeres de la generación de Amalia de Castillo Ledón. No fue muy reconocida en la época de los 70s por las mujeres, digamos, feministas que siguieron, porque en esa época se abren otras líneas, ¿no?, de luchas feministas. Ya se habla de derechos sexuales y reproductivos, de libertades, de preferencias, en fin, de otro lenguaje. Las nuevas feministas de los años 70 estaban por el libre uso del cuerpo, estaban en contra del establishment, eran contraculturales y no apreciaban esto, digamos, el feminismo femenino de Amalia de Castillo Ledón, que concedía en muchas de las demandas en cuanto a los ideales femeninos al tiempo que avanzaban los derechos de las mujeres. Es ahora, en la medida que la democracia se vuelve importante y que la historia de la democracia se vuelve importante, que los derechos ciudadanos están en el centro de la discusión política, que trayectorias como Amalia de Castillo Ledón y otras mujeres de su generación se vuelven muy importantes para nuestras generaciones, que nacimos cuando las mujeres por primera vez pudieron acudir a las urnas. Fue la mujer que alcanzó mayor influencia política a mediados del siglo XX. Dentro de todas las limitaciones que había para el ejercicio del poder en esa época,
ella utilizó el poder para avanzar la causa de las mujeres. El dicho decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero que a ella le gustaba más decir que junto a un gran hombre hay una gran mujer. El aporte que da doña Amalia a Caminos de Libertad es que quitó el yugo más pesado que había en las mujeres, tanto en México como en otros países. Y la mujer está dando su fruto necesario a la construcción de cada país. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.